Millones de fragmentos de hueso calcinado, enterrados bajo tierra, en un rancho del Mencho. No eran de narcos, no eran de sicarios, eran de adolescentes. Los captaron con una oferta de trabajo en TikTok. El ejército entró a ese rancho. No encontró nada. Se fue. Cientos de madres entraron después, solo con palas y las fotos de sus hijos colgadas del cuello, donde el ejército solo vio tierra. Ellas vieron las cenizas de sus hijos. El hombre que diseñó esto se llamaba Nemesio Oseguera Cervantes. Le decían el Mencho. Y lo que construyó no fue un cártel, fue una máquina de triturar jóvenes, una máquina tan bien diseñada que el día que lo mataron, siguió funcionando sola. Lo que vas a escuchar hoy no es la historia del Mencho, es el camino que recorría un joven mexicano desde que veía una oferta en su celular hasta que desaparecía para siempre. Y lo que les hacían en medio es lo que nadie se ha atrevido a contar completo. Nemesio nació en Aguililla, Michoacán. Dejó la escuela en sexto de primaria. De adolescente cruzó a Estados Unidos. En California vendió heroína con su hermano. Los atraparon. 3 años de cárcel federal. Deportado, sin nada. ¿Qué hizo? Se metió de policía municipal en la costa de Jalisco, Tomatlán, Cabo Corrientes. Caminaba las calles con placa y pistola. Aprendió quiénes cobraban, quiénes miraban para otro lado, a cómo se movía la droga de la costa a Guadalajara. Nadie sale limpio de aquí. Eso aprendió Nemesio como policía, y eso mismo les aplicó a miles de jóvenes. Dejó la policía. Se unió al cártel del Milenio como sicario. Se casó con Rosalinda González Valencia, hermana del líder del clan Los Queenies. No fue amor. Fue un pacto de sangre vestido de blanco. Y cuando los líderes del Milenio cayeron y Nacho Coronel fue abatido por el ejército en 2010, el vacío de poder fue total. Nemesio lo llenó y fundó el cártel Jalisco Nueva Generación. En menos de una década lo convirtió en la organización criminal más poderosa de México. Presencia en 40 países, 50.000 millones de dólares, un ejército que le disparaba al Estado. Pero nada de eso explica lo peor que hizo, porque para sostener ese ejército necesitaba algo que las armas no le daban. Necesitaba carne joven, soldados descartables, cientos cada mes, y encontró la forma de conseguirlos en el lugar más inesperado. Y lo que encontró debería quitarte el sueño, porque tiene que ver con el celular que usan tus hijos todos los días. En TikTok, en Facebook, en las redes que cualquier joven abre al despertar, el CJNG publicaba ofertas de reclutamiento. No las escondían. Hashtags, como trabaja para la maña, 4 letras, Mencho. El Colegio de México documentó más de 100 cuentas activas. Los mensajes decían: se está reclutando para las 4 letras, ¿quién jala? O urge gente de valor que quiera trabajar con la plebada. Pero esas eran las cuentas abiertas. Las peligrosas eran las otras, las que ofrecían empleos de seguridad privada, de albañilería, de corte de agave, 30,000 pesos al mes. Un sueldo que un joven sin oportunidades no puede rechazar. Una mujer detenida en agosto de 2025, la Mitch, confesó ser operadora de reclutamiento del CJNG. Creaba cuentas falsas, enganchaba jóvenes, administraba las casas donde los llevaban. Por cada joven entregado cobraba 1,000 pesos. 1,000 pesos. Eso valía una vida. José tenía 17 años. Vivía en Guadalajara. No tenía antecedentes. No andaba en nada. Solo quería un trabajo. Encontró una oferta en redes sociales. Buen sueldo. Le dijeron que se presentara en la nueva central de autobuses. Le compraron el boleto.
Destino, Puerto Vallarta. José se subió a ese autobús pensando que iba a una entrevista de trabajo. 4 horas de camino. Mirando por la ventana, pensando en cuánto le iba a mandar a su familia del primer sueldo. Cuando llegó, no había ningún trabajo. Lo estaban esperando. Un hombre se le acercó. No le preguntó nada. Le dijo: «Mira, mi cabrón, nosotros somos de Jalisco Nueva Generación y no andamos con mamadas. Tú vas para la escuela de sicarios. Si no, voy a regresar y voy a levantarte. A huevo te voy a llevar y a toda tu familia la voy a matar». Eso le dijo a un adolescente de 17 años que buscaba trabajo. Lo metieron a una casa en Puerto Vallarta. Cuando cruzó la puerta, vio 7 personas, todos hombres, todos menores de edad. Estaban sentados en el piso. Nadie hablaba. Al día siguiente llegaron 17 más. En el suelo había colchones inflables apilados, mochilas de los que habían llegado antes, ropa, credenciales de identificación de gente de distintos estados, ropa táctica, armas, material para empacar droga y leyendas del CJNG pintadas en las paredes. José entendió en ese momento que no iba a salir de ahí caminando, que nadie sabía dónde estaba, que su familia pensaba que había llegado a un trabajo y que los otros 7 que estaban sentados en el piso llevaban días esperando lo mismo que él, que alguien viniera a buscarlos. Pero nadie venía. Su familia fue la que lo salvó. Pusieron una denuncia por desaparición. Las pistas llevaron a esa casa en Puerto Vallarta. La policía entró y encontró a José junto a otras 4 víctimas y 19 integrantes del CJNG. Los que no tuvieron una familia que denunciara no corrieron la misma suerte. A lo mejor tú también conoces a alguien que un día salió a buscar trabajo y nunca volvió, que tomó un autobús y desapareció. En México hay más de 120.000 personas desaparecidas. Solo en la central de autobuses de Guadalajara, entre 2024 y 2025, rescataron a 54 jóvenes que iban camino a un centro de reclutamiento. 27 eran menores, y esos son los que alcanzaron a interceptar. Imagina cuántos Josés no tuvieron quien los buscara. Pero lo que pasaba después de la casa es lo que no vas a poder olvidar. De las casas los mandaban a la sierra, a campamentos escondidos en los cerros de Jalisco. Los mismos Josés que habían salido de su casa pensando que iban a trabajar, los que nadie alcanzó a buscar a tiempo. Ahí empezaba lo que ellos llamaban el adiestramiento. Y no tenía nada que ver con un trabajo. El entrenamiento era militar, camuflajes, manejo de armas de fuego, explosivos. Los hacían dormir bajo ramas para no ser detectados por helicópteros. Semanas enteras sin prender fuego, sin dejar rastro, sin hablar. Podían pasar días en el cerro sin moverse. El que se quejaba recibía un castigo. El que intentaba huir no recibía castigo. Recibía una bala. Los maestros no eran mexicanos, eran exmilitares colombianos, profesionales del combate que habían sido engañados con el mismo método que los jóvenes mexicanos. La Cancillería de Colombia confirmó que al menos 31 colombianos fueron detenidos en México por vínculos directos con el CJNG. Les habían ofrecido trabajo de escoltas en plantaciones de cítricos. Terminaron entrenando sicarios en la Sierra de Jalisco. En mayo de 2025, la Guardia Nacional detuvo a 17 personas armadas en la frontera de Michoacán y Jalisco.
11 eran colombianos, todos exmilitares. El sistema del Mencho no solo reclutaba víctimas mexicanas, importaba mercenarios. Jorge, uno de los reclutados, fue detenido en Quintana Roo. Había sobrevivido un mes de adiestramiento en la sierra con un grupo de 120 personas. El fiscal de Quintana Roo reveló lo que Jorge declaró, o que 4 de sus compañeros fueron ejecutados por no hacer bien las cosas, y que lo que hicieron con los cuerpos después obligó al resto del grupo a participar. No voy a entrar en detalles, pero el fiscal usó la palabra cocinaron. Si no pasabas la prueba, morías, y tu cuerpo servía para alimentar a los demás. Los que sobrevivían no volvían a casa, los mandaban a trabajar, primero como halcones, vigilando calles y carreteras, después como transportistas de droga, y los que demostraban que podían matar, como sicarios. Jorge terminó en Quintana Roo haciendo labores de sicariato, de víctima a victimario. Así funcionaba la máquina. Recuerda eso, porque lo que encontraron en un rancho en Teuchitlán lo confirma desde otro ángulo. El 5 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco recibió una llamada anónima. Les dijeron que en un rancho de Teuchitlán había algo. Estas mujeres, madres que llevan años recorriendo México con palas buscando a sus hijos, entraron al rancho Izaguirre acompañadas de elementos de la Guardia Nacional. Lo que encontraron fue una pesadilla, más de 1.300 objetos regados por todo el terreno, 154 pares de zapatos, 170 mochilas, 18 maletas, credenciales de personas de distintos estados del país, libretas con listas de nombres y apodos, carteras con fotos de familia, una carta de despedida, y bajo capas de ladrillo y tierra, restos óseos calcinados, mandíbulas rotas, dientes sueltos, fragmentos de hueso. Indira Navarro, la líder del colectivo, describió que los restos estaban en agujeros de 1 metro de profundidad, con planchas de piedra y ladrillo encima. Quemaban a las personas y enterraban la evidencia. Así de simple, así de monstruoso. Ha sido el hallazgo más impactante que hemos tenido. Jamás imaginamos encontrar tal atrocidad. Pero lo que más duele es esto, y las autoridades ya habían entrado a ese rancho 6 meses antes. En septiembre de 2024, la Guardia Nacional irrumpió en el mismo predio. Rescataron a 2 adolescentes que estaban maniatados. Encontraron fusiles de asalto, granadas, chalecos tácticos. Pero no buscaron más. No revisaron el suelo. No pasaron georradar. No documentaron los restos que estaban bajo sus pies. Se fueron y el rancho siguió operando. Y no fue un error aislado. Una investigación de Conectas reveló que entre 2018 y septiembre de 2024 no hay registro de un solo operativo en Jalisco orientado a localizar centros de adiestramiento del crimen organizado. 6 años, 0 operativos. Mientras el CJNG secuestraba, entrenaba y desaparecía jóvenes a menos de 1 hora de Guadalajara. Indira Navarro lo dijo claro. La pregunta que nos hacemos es por qué no ha habido más operativos para liberar gente. El rancho Izaguirre lo que nos muestra es que se les dejó operar. Quizá tú también has sentido eso. La rabia de saber que las autoridades saben y no hacen nada. Que entran, se van y todo sigue igual. Que nadie protege a los que más lo necesitan. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo. Cientos de personas salieron a protestar. En las marchas colocaban zapatos en el suelo.
Cada par representaba a alguien que no volvió. La ONU envió una comunicación oficial a México pidiendo explicaciones. Hasta septiembre de 2025, México no había respondido. Indira comenzó a recibir amenazas de muerte. Hoy vive con guardia 24 horas. Estando la Guardia Nacional en el rancho, pasó gente tomando fotos desde afuera. Los detuvieron. Eran del cártel. Nadie sale limpio de aquí. Y ahora lo que les hacían adentro. Necesito que te prepares. Una testigo identificada como María habló con el colectivo de buscadores. Lo que contó no se parece a nada que hayas escuchado antes. Don dijo que dentro del rancho Izaguirre había médicos, que llegaban periódicamente, que hacían lo que llamaban experimentos. María no quiso dar más detalles, solo dijo que los médicos no iban a curar a nadie, y que de algunos cautivos solo quedaba el cuerpo vacío. Contó que había un jefe al que le llevaban niñas menores de edad, que era algo que todos sabían adentro y que nadie podía detener. Y contó algo que no se borra de la mente. Dentro del rancho había un área que le decían la puerquera, un espacio cercado con alambre de púas, separado del resto, lleno de cerdos. No era un corral cualquiera, era un instrumento de terror. Cuando uno de los cautivos lloraba, cuando mostraba cualquier señal de debilidad, cuando pedía irse, cuando mencionaba a su familia, lo arrojaban ahí. Un cerdo hambriento se come cualquier cosa, huesos incluidos. No quedaba nada que enterrar. Eso era lo que pasaba al final de la cadena. O la oferta de empleo en TikTok, el boleto de autobús, la casa de Puerto Vallarta, la sierra, y para los que no servían como sicarios, la puerquera. Esa era la máquina del Mencho. Empezaba en una pantalla de celular. Terminaba en un rancho donde la vida de un joven valía menos que la comida de los cerdos. Y este rancho no era el único. A pocos kilómetros, en el mismo municipio de Teuchitlán, entre sembradíos de maíz y cañaverales, había otro, el Rancho La Vega. Las autoridades federales lo encontraron en enero de 2025. Rescataron a 38 personas. Todos habían caído por ofertas falsas de trabajo en redes sociales. Les habían prometido ser guardias de seguridad, cortadores de agave, albañiles. Les mandaban la dirección por mensaje y los llevaban en taxis de plataforma, Uber, Didi, las mismas aplicaciones que tú usas para ir al supermercado. Los 38 declararon ante un juez lo mismo, que llegaron pensando que iban a trabajar, o que al llegar les quitaron el teléfono y que les dijeron la verdad: o te haces sicario o te descuartizamos. Así de simple, sin opción, sin salida. Las autoridades de Jalisco reconocen que hay más ranchos que siguen operando, que los conocen, que saben dónde están, pero que no tienen la capacidad de actuar solos. Y mientras tanto, el sistema sigue tragando jóvenes. Pero todo esto tenía un arquitecto, un fantasma que se movía entre las sierras de Jalisco, Colima y Michoacán, sin teléfono, con anillos de seguridad armados con lanzacohetes, 15 millones de dólares de recompensa, 10 años prófugo. Nadie lo encontraba, hasta que cometió un error. No lo encontraron siguiendo droga, no lo encontraron rastreando comunicaciones, lo encontraron siguiendo a una mujer, Guadalupe Moreno Carrillo, una de sus parejas sentimentales. La inteligencia militar identificó a un hombre de confianza de Guadalupe. Lo vigilaron. El viernes 20 de febrero de 2026, ese hombre la llevó a un complejo de cabañas de lujo en Tapalpa, Jalisco, un pueblo mágico a 130 kilómetros de Guadalajara.
Guadalupe se reunió con Nemesio, una escapada romántica. Al día siguiente ella se fue, pero él se quedó confiado. Ese fue el error que acabó con 30 años de impunidad. Ese mismo sábado, las fuerzas especiales diseñaron el operativo. No había margen de error. Ejército y Guardia Nacional coordinados, a 6 helicópteros posicionados en estados vecinos a Jalisco, escuadrones terrestres, paracaidistas, todo moviéndose hacia Tapalpa sin cruzar la frontera de Jalisco para que nadie alertara al cártel. El secreto era la única ventaja que tenían. El domingo 22 de febrero, al amanecer, entraron. Los sicarios del Mencho no se rindieron, respondieron con todo. Fusiles de asalto, granadas, lanzacohetes diseñados para derribar aeronaves, o los mismos que habían usado en 2015 para tumbar un helicóptero del ejército. Impactaron uno de los 6 helicópteros del operativo. El piloto logró hacer un aterrizaje de emergencia en una base militar de Sayula sin bajas. Pero el mensaje del cártel era claro. Estaban dispuestos a pelear hasta el final. Nemesio aprovechó el caos. Salió de las cabañas con su círculo de seguridad más cercano y se internó en la zona boscosa de la Sierra de Tapalpa. Corrieron entre los árboles o se ocultaron en la maleza. Llevaban otro lanzacohetes. Si lograban llegar a la Sierra Profunda, desaparecía otra vez, como había hecho durante 10 años. Pero esta vez no hubo escapatoria. Las fuerzas especiales establecieron un cerco. Lo persiguieron metro a metro entre la vegetación. Lo encontraron oculto entre ramas. Sus hombres intentaron usar el segundo lanzacohetes, pero la presión de los soldados no les dio tiempo. El tiroteo final fue corto. Nemesio cayó herido de gravedad. 2 de sus escoltas también. Los médicos militares llegaron al lugar. Los 3 estaban graves. Los subieron a un helicóptero. El plan era llevarlos a un hospital en Guadalajara. Pero a medio camino la situación cambió. La violencia ya se estaba desatando en Jalisco. Bloqueos, incendios. Aterrizar en Guadalajara era demasiado peligroso. Desviaron el vuelo a Morelia. No importó. Nemesio Oseguera Cervantes no llegó vivo a ningún lado. Murió a los 59 años, en un helicóptero militar, sobre las montañas de Jalisco. Las mismas montañas donde escondió sus ranchos del horror durante una década. Pero lo que pasó después demostró que la máquina ya no lo necesitaba. En menos de 24 horas, 20 estados de México ardieron. Bloqueos, autobuses incendiados, ataques contra instalaciones militares. 25 miembros de la Guardia Nacional murieron en Jalisco. Hugo, alias el Tuli, su hombre de confianza, coordinaba todo desde el Grullo. Ofrecía 20,000 pesos por cada militar asesinado. Cuando lo encontraron, llevaba una maleta con 7 millones de pesos y casi $1 millón en efectivo. También lo mataron. La máquina siguió funcionando sin su creador, tal como fue diseñada. Tal vez tú también lo sentiste el domingo pasado. El miedo. Preguntarte si eso iba a llegar a tu colonia. Ese miedo es el verdadero legado de Nemesio, no un cártel, un sistema de terror que ya no necesitaba dueño. Y la máquina sigue. El fiscal de Jalisco confirmó que el reclutamiento no se detuvo con su muerte. Las ofertas falsas siguen en TikTok. Los que caen son enviados a Zacatecas, después a Nayarit, después a Sinaloa. Los mandan al frente de la guerra entre facciones. 2 adolescentes de 16 años de Jalisco, Paul Alexander y Carlos Alejandro, reclutados el 10 y el 20 de mayo de 2025.
Le dijeron a su familia que iban a trabajar, que les habían ofrecido un empleo, que iban a estar bien. A sus familias los dejaron ir, porque eso hacen las familias cuando un hijo te dice que encontró trabajo. Confían. Los encontraron muertos el 14 de julio, en Sinaloa, a más de 1000 kilómetros de su casa, víctimas de un enfrentamiento armado. Los habían mandado a morir por un territorio que ni conocían, como carne de cañón. Tenían 16 años, la edad en la que deberían estar pensando en qué van a estudiar, no en cómo sobrevivir una guerra que no eligieron. Hoy sus familias lo supieron después, cuando ya no había nada que hacer, cuando la noticia llegó por boca de un fiscal que les confirmó lo que ya sospechaban, que sus hijos no habían ido a trabajar, que los habían mandado a morir. Nadie sale limpio de aquí. Esa frase que Nemesio aprendió cuando era policía en la costa de Jalisco se convirtió en su legado. Un legado que no murió con él en ese helicóptero sobre las montañas. México tiene hoy más desaparecidos que muchos países tienen en sus guerras. Cada zapato en el rancho Izaguirre es un nombre que alguien sigue buscando. Una madre que no duerme. Un padre que recorre cerros con una pala. Un hermano que revisa cada foto que publican los colectivos de búsqueda, esperando no reconocer una prenda. Si pudiste sentir, aunque sea una fracción de lo que sienten esas madres cada vez que salen con una pala a buscar a sus hijos, entonces esto te importa. Únete al canal, porque cada persona que se une es una voz más que no deja que estas historias se entierren como enterraron esos huesos en Teuchitlán. Si quieres entender quién fue realmente el Mencho, cómo operaba y qué dejó detrás, en este canal tienes todo el recorrido, desde su origen hasta su muerte. Esto no termina aquí. Nos vemos ahí.